Bienvenidos a edición nocturna de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerles detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Reñido conteo de votos en Honduras. Al cierre de esta emisión y según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, Nasirri Afura y Salvador Nasrallah disputan de cerca el liderato de las presidenciales en ese país. La oficialista Rixi Moncada se encuentra en tercer lugar. Como productivas y exitosas fueron calificadas las conversaciones entre la delegación de Estados Unidos y de Ucrania, en la que discutieron sobre el plan de paz para poner fin al conflicto con Rusia. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, sin embargo, indicó que resta mucho trabajo por hacer. Benjamin Netanyahu pidió al presidente israelí ser indultado sobre 3 casos de corrupción por los que aún no recibe sentencia. La solicitud, además de provocar reacciones en el seno de la oposición, motivó protestas ciudadanas en las afueras de la casa del presidente israelí Isaac Herzog. Iniciamos en Honduras porque esa nación celebró elecciones generales y al cierre de esta emisión los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral revelan que tanto el candidato del Partido Nacional Nasirri Afura como el abanderado del Partido Liberal Salvador Nasrallah lideran el conteo de votos con un escrutinio de actas del 34,25%. La candidata del Partido Libertad y Renovación, Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar. En la nación centroamericana, el proceso se realizó con normalidad. Candidata, Partido Libertad y Refundación Libre, 255.972 votos. Candidato, Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, 10.698 votos. Candidato, Partido Liberal de Honduras, 506.316 votos. Candidato, Partido Nacional de Honduras, 530.073 votos. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este domingo el haber conversado con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, tal y como lo había adelantado previamente el diario The New York Times. Sin embargo, el republicano no ofreció detalles de lo que ambos mandatarios habrían discutido. El anuncio se realiza un día después de advertir a aerolíneas y otros que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad. El New York Times informó que usted tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿La tuvo? No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí. ¿Y puede contarnos un poco? No puedo hacerlo. Señor presidente, ¿diría que salió bien? No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica. En medio de la tensión con Estados Unidos, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a la administración estadounidense de querer apoderarse de sus reservas de petróleo. La información habría llegado a la directiva de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus socios fuera del organismo, a través de una carta enviada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Venezuela, que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo, ha mostrado preocupación por las maniobras de Washington en el Caribe bajo el marco de su lucha contra el narcotráfico. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial.
En Florida, Estados Unidos, se llevó a cabo una nueva ronda de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que se acerca a 4 años de duración. Las conversaciones fueron calificadas como productivas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la delegación ucraniana, a pesar de que Rubio indicó que aún hay trabajo por hacer. Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró tras este encuentro que hay una buena oportunidad para lograr un acuerdo entre las partes. Productivas pero no decisivas. Concluyeron este domingo las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos y una delegación de Ucrania para el fin de la guerra en el país invadido por Rusia hace ya casi 4 años. Un encuentro encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, a pesar de que las definió como productivas, dejó claro que aún hay trabajo pendiente. Creo que hoy volvimos a profundizar en ello, pero aún queda trabajo por hacer. Esto es delicado, es complicado, hay muchos factores en juego y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que formar parte de la ecuación y eso continuará más adelante esta semana cuando el señor Witkoff viaje a Moscú. Junto a Rubio estuvieron Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump que visitará Rusia en los próximos días, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner. Del lado ucraniano, la delegación resaltó los esfuerzos y el apoyo de Washington. Estábamos hablando del futuro de Ucrania, abordamos todos los asuntos importantes para Ucrania, para el pueblo ucraniano, y Estados Unidos nos brindó un apoyo incondicional. Trabajamos, ya tuvimos una reunión exitosa en Ginebra y hoy continuamos con ese éxito. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no asistió a la reunión. El mandatario se ha comprometido a no aceptar un mal acuerdo al tiempo que asegura que Ucrania está en su momento más difícil. Dicho eso, la ronda diplomática en Florida transcurrió sin indicios de que el fin de la guerra se pudiera alcanzar próximamente. Mientras, The Wall Street Journal sostiene que el verdadero plan de Trump para la guerra es ganar dinero, es decir, recuperar los activos rusos congelados. En este contexto, con Witkoff rumbo a Rusia y el nerviosismo de los aliados europeos aún evidente, Rubio tiene previsto esquivar una reunión con sus pares de la OTAN, a pesar de las preocupaciones de sus socios sobre lo que quiere Estados Unidos para Ucrania. Ciudadanos israelíes se manifestaron en las inmediaciones de la casa del presidente Isaac Herzog para pedir que desestime el indulto solicitado este domingo por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que le permitiría sortear sus juicios por corrupción, con el fin, según él, de acabar con las divisiones que sus problemas judiciales han provocado en el país. Un pedido que apoya parte de la población. Tenemos más en el siguiente informe de Tassil Lanza. Con overoles naranjas y máscaras de políticos israelíes, manifestantes se reunieron frente a la residencia privada del presidente israelí, Isaac Herzog, en Tel Aviv, para pedirle que rechace la solicitud del primer ministro Benjamin Netanyahu de que le otorgue su indulto. De esta forma, Netanyahu busca sortear sus juicios por corrupción antes de que se dicte sentencia. Lo que Netanyahu pide no es un indulto. Pide que se cancele por completo su juicio sin asumir ninguna responsabilidad, sin pagar el precio por cómo destrozó este país y cómo finalmente provocó la masacre del 7 de octubre. En una carta de 111 páginas enviadas al presidente, los abogados de Netanyahu argumentaron que el proceso penal estaba obstaculizando su capacidad para gobernar. Es la realidad diplomática y de seguridad, el interés nacional, la que lo exige. La continuación de este juicio nos destroza por dentro, aumenta las divisiones y la profundiza. Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que el fin inmediato del juicio contribuiría en gran medida a calmar los ánimos y promover una amplia reconciliación. Parte de la población apoya esa opción. Netanyahu ha hecho lo correcto al solicitar el indulto. Se merece que se le perdone. Creo que se debería conceder el indulto a Bibi para poner fin a este largo juicio que lleva tantos años en marcha y que continuará durante años. Netanyahu niega los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza y ha pospuesto audiencias escudándose en cuestiones de seguridad, salud o visitas diplomáticas. No hay precedentes de un indulto así de un jefe de gobierno aún en el cargo. Herzog ya había sugerido que estaba considerando tal indulto y ahora promete examinar la solicitud con responsabilidad y seriedad. En octubre, desde el Parlamento israelí, Donald Trump pidió a Herzog que indultara a Netanyahu. Para la oposición, una amnistía sin condiciones no es deseable y piden que reconozca su culpabilidad y se retire de la política.
pero Netanyahu ya anunció su candidatura a las elecciones legislativas de 2026. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ella Soy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com.